A ver, imagínense esto. Vemos en las noticias un enorme simulacro militar. Barcos, aviones de combate, miles de tropas. Y lo primero que pensamos es, ok, están demostrando su poder armamentístico. Pero, ¿y si les dijera que la realidad es muchísimo más compleja? Detrás de toda esa maquinaria de guerra, lo que realmente está ocurriendo es un evento económico masivo. O sea, estos simulacros no son solo prácticas de rutina, son auténticas ondas de choque financieras que reordenan los mercados y, lo crean o no, el empleo en todo el planeta. Bienvenidos a este nuevo análisis, vamos a desarmar cómo funciona esto. Y esto nos lleva de frente a una paradoja gigante. Fíjense, si es solo una práctica, si no hay una declaración formal de guerra ni una amenaza inminente, ¿por qué la economía global entra en pánico casi al instante? Literalmente, ningún disparo cruza una frontera, pero en los tableros financieros de todo el mundo las alarmas empiezan a sonar. Para entender este misterio, tenemos que cambiar completamente la forma en que vemos las cosas. Pensemos en dos visiones totalmente opuestas de un mismo evento. Por un lado, tenemos la visión militar, un general mirando un mapa, evaluando tropas y líneas de defensa como si fuera un gigantesco tablero de ajedrez táctico. Pero, por otro lado, está la visión del mercado. Un analista financiero en Wall Street no ve barcos navegando en el océano. Lo que ve son riesgos inminentes en la cadena de suministro, cuellos de botella comerciales y fluctuaciones peligrosísimas en el precio del petróleo. Lo que para un estratega militar es un simple entrenamiento, para el mercado es, básicamente, un simulacro de crisis económica en tiempo real. Entonces, en esencia, ¿qué es realmente uno de estos despliegues? Es una herramienta con múltiples caras. Sí, por supuesto que sirve para mostrar músculo militar y evaluar escenarios de crisis sin disparar balas de verdad. Pero el punto clave, ese detalle que casi siempre pasamos por alto, es su profunda función económica. Es una señal brutalmente potente, un mensaje enviadísimo no solo a adversarios y aliados, sino directamente a las bolsas de valores del mundo. Y físicamente, la anatomía de estos eventos es una locura. Imaginen cientos de miles de toneladas de acero militar moviéndose justo en el medio de las rutas comerciales más transitadas del planeta, a veces incluso simulando bloqueos de puertos enteros. Cuando toda esa maquinaria ocupa el mar, los enormes buques mercantes tienen que desviar sus rutas sí o sí. Están, literalmente, obligando a la economía global a reajustarse sobre la marcha. Es la economía en pleno movimiento. Y en el instante exacto en que esa flota zarpa, ¡bam!, se generan tres ondas de choque económicas clarísimas. Primero, en los mercados financieros. Vemos picos de volatilidad brutales. El capital se asusta y corre a refugiarse en cosas como el oro. Segundo, el sector de la energía y el transporte sufre un golpe directo, el precio del petróleo se tensa y los costos marítimos se van por las nubes. Y tercero, las corporaciones multinacionales entran en modo de emergencia, revisando frenéticamente sus cadenas de suministro y poniendo en pausa sus inversiones. Vamos a desmenuzar esto un poco más, empezando por el efecto dominó en la energía. Cuando arranca un ejercicio de estos en una zona geopolítica clave, los mercados se ponen en alerta máxima y el precio del petróleo a nivel mundial se dispara. ¿Y cómo impacta esto fuera de las pantallas de finanzas? De forma hiperdirecta. Al subir los costos operativos por un combustible más caro, muchísimas empresas deciden ser cautelosas y de repente congelan sus contrataciones. Así es como un movimiento de barcos a miles de kilómetros frena en seco el empleo en una ciudad cualquiera. El segundo dominó que cae es el de la logística. Imagínense que simular un bloqueo naval pone automáticamente en riesgo percibido a las rutas internacionales. Las empresas navieras terminan pagando seguros altísimos o tomando desvíos gigantescos, lo que dispara el costo de envío a nivel mundial. Y el resultado final lo terminamos pagando en la caja del supermercado. Pura inflación importada. Esos sobrecostos logísticos se le suman al precio final, encareciendo los bienes más básicos diarios. Todo por un simulacro lejano. Y el tercer impacto es sobre la inversión. Y ojo con esto porque es el más destructivo a largo plazo para las economías en desarrollo. La pura exhibición de fuerza dispara la incertidumbre global. Y ante la duda, el capital huye despavorido de los mercados emergentes buscando refugios seguros. Esta fuga repentina de dinero paraliza proyectos enteros, colapsando los mercados laborales locales y borrando del mapa miles de puestos de trabajo. Al ver toda esta increíble reacción en cadena, surge una pregunta que no podemos esquivar.
¿quién termina pagando realmente los platos rotos de esta constante incertidumbre global? Es súper fácil quedarse analizando los gráficos de la bolsa o las acciones de las megacorporaciones, pero si nos alejamos un poco de ese enfoque corporativo, descubrimos que hay una víctima mucho más silenciosa que absorbe todo el impacto de estas sacudidas. Y ese impacto recae directamente en la fuerza laboral de todos los días. Sectores enteros que viven de las exportaciones se vuelven súper vulnerables de la noche a la mañana. Las grandes industrias de logística ajustan drásticamente sus contrataciones para protegerse, pero al mismo tiempo pasa algo fascinante. Se dispara una demanda loquísima por perfiles hiperespecializados en análisis de riesgo. Es literalmente un reordenamiento completo del mercado laboral, dictado por señales geopolíticas. Toda esta vulnerabilidad se hace muchísimo más profunda en las economías que dependen fuertemente del comercio internacional. Una tensión o un simulacro extranjero no solo les trae una inflación severa en bienes de consumo, sino que frena en seco la inversión extranjera directa. Las empresas prefieren no arriesgarse, y esto causa una desaceleración peligrosísima en la creación de empleos formales. Hablamos de inestabilidad laboral causada por factores invisibles que ningún gobierno local puede controlar. Así que llegamos a un punto absolutamente crucial. El futuro del trabajo ya cambió, y lo hizo para siempre. Hoy en día ya no alcanza solo con tener un título universitario o ser excelente en habilidades técnicas. Ahora, la supervivencia y viabilidad de una carrera profesional está directamente ligada a la estabilidad geopolítica. Es una nueva realidad donde nuestra empleabilidad depende de entender cómo se mueven las piezas en este inmenso tablero global. Ahora bien, frente a un panorama que parece tan volátil e incontrolable, es obligatorio hacer una pausa y preguntarnos, ¿cómo logran las grandes empresas sobrevivir a esta imprevisibilidad geopolítica? Digo, si un simple ejercicio naval tiene el poder de encarecer los envíos y congelar el comercio en horas, las corporaciones necesitan herramientas muchísimo más rápidas para no hundirse. Y la respuesta nos lleva directo a la vanguardia de la tecnología. Resulta que el gran salvavidas corporativo es la inteligencia artificial. Como los analistas humanos no pueden procesar estas gigantescas ondas de choque a la velocidad que se necesita, las industrias están invirtiendo fortunas en sistemas automatizados. Hablamos de análisis financiero en milisegundos, algoritmos prediciendo riesgos antes de que ocurran y cadenas de suministro que recalculan rutas automáticamente. Todo esto, además, está impulsando modelos de empleo 100% remoto, diseñados para ser totalmente inmunes a cualquier crisis física regional. La luz al final del túnel es que esta misma incertidumbre está creando profesiones que ni siquiera existían hace una década. Estamos hablando de roles súper estratégicos y extremadamente lucrativos, analistas geopolíticos enfocados en negocios, expertos en riesgo logístico global, que diseñan rutas a prueba de conflictos y monitores económicos de IA. Son empleos que nacen como respuesta directa a estas tensiones y posturas militares. Para resumir todo este fenómeno enorme, hay una frase que da justo en el clavo. El simulacro militar no cambia el mundo por sí solo, pero cambia la forma en que el mundo anticipa el futuro. Es poderoso, ¿cierto? El verdadero impacto no está en los proyectiles que nunca se disparan, sino en las expectativas que se generan. Alteran por completo cómo percibimos el riesgo, y en la economía moderna, la percepción es indudablemente la realidad. Después de entender esta conexión invisible pero irrompible entre los movimientos militares, los mercados y nuestro propio trabajo, nos queda una reflexión final gigantesca. ¿Están nuestras habilidades profesionales actuales verdaderamente preparadas para sobrevivir y prosperar en una economía que vaya al ritmo de la geopolítica y es monitoreada por inteligencia artificial? Es un interrogante que todos debemos responder para asegurar nuestro lugar en este nuevo escenario global.